Bueno, el plazo de registración. El plazo de registración de una marca es por 10 años. El ámbito de protección, como dijimos, es nacional. Yo puedo pedir una prórroga. Para pedir una prórroga, lo que me va a exigir el INPI es que yo la haya utilizado durante los últimos 5 años. No me lo piden para registrarlo en primer lugar, pero sí para prorrogarla. Además, yo puedo, como cualquier derecho, puedo transferir la titularidad de la marca. La transferencia tiene oponibilidad de terceros a partir de que registro esa transferencia en el INPI. Recién hacían una pregunta con respecto al fondo de comercio. Con respecto a la transferencia de fondo de comercio, hay una presunción de que si yo transfiero un fondo de comercio, estoy transfiriendo todas las marcas, salvo disposición en contrario. O sea, yo podría pactar lo contrario, pero si nada digo, cuando transfiero un fondo de comercio voy a transferir todas las marcas registradas. Asimismo, otra posibilidad que tengo es licenciar la marca. En lugar de transferirla, lo que hago es permitir su uso a un tercero. Ese uso lo puedo permitir bajo las limitaciones o bajo que yo pacte en ese contrato. Entonces podría ser, por ejemplo, una licencia para utilizar en determinados territorios o con determinados productos y demás. Y normalmente esa licencia de marca, lo que me pagan, ese canon, se denomina regalía. Yo cobro regalías por la licencia de marca que estoy dando de ese producto o servicio. Además, las marcas registradas lo que tienen es una protección penal. El Código Penal lo que establece configura delitos por falsificación de marcas. Entonces, si yo tengo una marca registrada y una persona está haciendo un uso indebido de esa marca, eso configura un delito penal y puedo hacer la correspondiente denuncia. Con esto terminamos la parte de marcas. Ahora vamos a ver la parte de patentes, que también es súper interesante. ¿Qué es una patente? Una patente es la protección que otorga el Estado al titular de un invento o descubrimiento, que lo que confía a su titular es el derecho exclusivo de explotación. Es decir, tengo el monopolio sobre la explotación de esa patente. Ahora bien, como todo, la pregunta queda, ¿qué es un invento? ¿No? Cuando me hizo acordar mucho las preguntas de examen, en donde por ahí a veces dan la respuesta, pero para aprender y entender de qué estoy hablando, tengo que saber qué es un invento. Entonces, la ley misma de patentes lo que te establece es que un invento es toda creación humana que permita transformar la materia o energía para el aprovechamiento del hombre. Y te establece 3 requisitos, que vamos a ver ahora, para que un invento sea considerado tal y lo pueda, por lo tanto, patentar. Acá había puesto algunos ejemplos que son característicos de patentes conocidas. La bombita de luz, que la patentó Thomas Edison en el 1880, el rollo de papel higiénico, que también es una patente, y el iPad, que lo patentó Steve Jobs en 2007, que son ejemplos característicos de patentes a nivel mundial. Como vamos a ver ahora, la patente tiene que tener una novedad a nivel mundial, con lo cual no me basta que el producto o el invento que hice sea un invento en Argentina. Se van a analizar todas las patentes y solicitudes de patente a nivel mundial, con lo cual por eso es tanto más difícil lograr tener una patente, porque tengo que tener estas características, estos requisitos. Que el invento sea novedoso, que exista actividad inventiva, y que haya posibilidad de aplicar dicha invención al proceso industrial. ¿Qué significa que el invento sea novedoso? Que no esté comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica se considera, como les dije recién, a nivel mundial. Entonces, cuando yo voy a querer registrar una patente, se van a fijar todas las patentes registradas y todas las solicitudes de patente a nivel mundial. Por eso es tan difícil lograr esa novedad. Después tengo actividad inventiva, es decir, que no se deduzca de forma evidente del estado de la técnica para una persona versada en el tema. Eso es, por ejemplo, no sé, si voy a temas farmacéuticos, a temas científicos, un científico, una persona versada en ese tema, que esté en el tema, no puede decir esto, bueno, era evidente que un paso más era así. O sea, tiene que tener realmente una actividad, tiene que ser algo importante, algo que no sea obvio para una persona versada sobre el tema. Y el tercer requisito es que yo pueda aplicar esa patente al proceso industrial, es decir, que yo pueda utilizar y explotar esa patente. Tengan en cuenta que el derecho que concede la patente es un derecho que tiene muchísimo valor, porque lo que me va a dar es el monopolio para explotar ese producto o ese servicio que tiene ese invento.
Yo trabajé con un cliente que lo que había patentado era, él le llamaba un robot, que era un software para tomar datos y clasificarlos automáticamente, y lo que le permitió es crear una compañía a partir de esa patente, porque esa patente, por el plazo de que dure la patente, solamente él le iba a poder explotar, con lo cual él tenía un servicio que solo él iba a poder dar, porque solo él tenía esa patente y solo él la había creado, y por lo tanto la podía explotar. Para el proceso de registro, presento la solicitud ante la Administración Nacional de Patentes. La Administración Nacional de Patentes es un organismo que está dentro del INPI. Se publica nuevamente en el Boletín de Patentes, y en caso de que se analice y tenga estos 3 requisitos que vimos anteriormente, me van a otorgar un título de patente. Hay que ver, por supuesto, que tengan estos 3 requisitos que son difíciles de obtener. El plazo de patente es por 20 años. Es un plazo mayor que el de las marcas, pero es improrrogable. ¿Por qué? Porque se considera que se da mérito al titular del invento, al que lo creó, pero después pasa a ser un bien de la humanidad. O sea, yo no puedo privar a que el resto de la humanidad utilice esa patente. Por eso me lo dan por un plazo determinado. Pero a partir de ese plazo, y ese plazo además tengan en cuenta que es un plazo a nivel mundial, porque yo voy a registrar la patente. El registro de la patente lo voy a tener en el país que lo registré, igualmente que las marcas. Pero además puedo registrar la patente en otros países del mundo. Pero el plazo se va a contar desde el momento en que lo registré la primera vez. ¿Por qué? Porque la idea es que no se restrinja el avance de la técnica, sino que se pueda seguir avanzando. Por supuesto que si yo quiero utilizar una patente, lo que voy a tener que hacer es obtener una licencia del titular y que me permita utilizarla. La patente, hay ciertos causales de caducidad, estas son algunas, en el artículo 65 hay otras, que por ejemplo es cuando vence el plazo, cuando renuncia el titular, la falta de pago de una tasa anual, o sea, el INPI te cobra una tasa anual para el mantenimiento de esa patente, y la no explotación por 2 años. Esas son las más importantes porque la idea es que yo, titular de la patente, haga uso de esa explotación, justamente porque lo que se quiere es que la técnica avance y no me la guarde para mí solo y no haga uso de esa técnica. Después lo que hay son patentes de adición o perfeccionamiento, que son lo que son patentes entrelazadas. Eso sucede mucho en temas de medicamentos, en donde sobre la base de una patente registrada se inventa una nueva patente, pero que para poder utilizarla tengo que tener la primera patente. Esos son patentes entrelazadas o de adición, que yo lo puedo patentar, pero tengan en cuenta que para poder utilizar esa nueva patente voy a tener que tener una licencia sobre la primera, porque sobre la patente registrada, si no tengo una licencia, no la voy a poder utilizar, porque el titular de la patente tiene ese uso exclusivo. Las patentes, al igual que las marcas, se pueden transferir, la transferencia se inscribe y tiene oponibilidad de terceros a partir de la fecha de su inscripción. Ahí terminamos con patentes. No sé si a alguno le queda alguna duda de patentes antes de pasar al otro tema. A ver, había unas preguntas. Había una pregunta que había quedado de cuando terminaste de hablar de marcas, que vos estabas hablando de licencia, que se aplica también acá con la patente. Por ejemplo, en la franquicia se usa la licencia de marca. Eso es y ahí preguntan si eso es el franchising, lo de las licencias. ¿Se entiende? Bien. Si a los de la licencia se le dice franchising. Correcto. Lo de la licencia de marca, a ver, vos podés tener un contrato de licencia de marca, que es un contrato independiente, que no está regulado, pero es un contrato innominado, que es un contrato de licencia de marca. Pero además hay otras figuras contractuales, como el contrato de franquicia, el contrato de concesión, que en sí mismo tienen licencias de marca. Porque si yo tengo una franquicia, por ejemplo, de McDonald's, dentro de los derechos que me concede esa franquicia, está utilizar las marcas, el know-how, determinado con todo el contenido intelectual que tiene McDonald's para poder justamente explotar esa franquicia de la forma que ellos me indican. El contrato de franquicia, el contrato de concesión son contratos que en la parte contractual los vamos a ver, pero que dentro de los elementos más importantes que tienen son estos derechos intelectuales. Porque, por ejemplo, en el caso de la franquicia, lo que yo quiero replicar es exactamente el mismo modelo de negocios en otro lugar. En el caso de McDonald's, que es el caso típico de franquicia, si yo veo un McDonald's en Estados Unidos, en la India o en Argentina, la idea es que el consumidor tenga la misma experiencia, es decir, tenga los mismos nombres, los mismos colores, las mismas luces, la misma experiencia total. Para eso, ¿qué necesito? Justamente tener
todos los derechos, poder utilizar todos los derechos intelectuales del franquiciante, que se los otorga al franquiciado por el término de la franquicia para poder justamente brindar esa experiencia idéntica de la franquicia en todos los locales. Igualmente eso lo vamos a ver en contratos y están justamente explicados cada uno de ellos, pero bueno, es una parte importante del tema de las licencias. Y le encanta a la profesora Busna Diego preguntar eso en el examen, me encanta. Acá 2 preguntas más tienen, mira. No me quedó claro, dice una alumna, lo que es patente de, y acá dice adicción, recordemos, no es patente de adicción, sino que es patente de adición, no son 2 cosas diferentes. Adición. De adición. Exacto. No sí, le quedó claro. Lo que son patentes concadenadas, o sea, son patentes enlazadas. Por ejemplo, se dan muchísimos medicamentos, que es el caso más fácil de explicar. Hay veces que se inventa un medicamento que tiene determinadas características, y sobre la base de utilizar esos mismos componentes, invento otro medicamento. Ahora, ¿qué pasa? Yo, para poder utilizar esos componentes de la forma que está patentada, ese derecho exclusivo por él lo tiene otra persona, con lo cual, por más que yo haya inventado algo que utilice eso y genere algo nuevo, voy a tener que tener la licencia sobre eso primero. Por ahí también hay un ejemplo por ahí en máquinas. A ver, por ejemplo, hago, no sé, un auto de determinadas características, que por supuesto no va a ser patentable ahora, pero bueno, tengo una máquina de determinadas características, y yo invento una parte nueva de esa máquina. Pero esa parte funciona con la máquina original, pero esa máquina original es propiedad, mientras dure la patente, del titular. Entonces, para poder usar mi patente, voy a necesitar tener una licencia sobre la primera patente. Es decir, yo puedo seguir investigando sobre patentes existentes, pero con esa salvedad, que no la van a poder utilizar salvo que tengan una licencia, o que vence a plazo, o que caduque por alguno de los otros motivos previstos por la ley. Ahí quizás agregar, y ahí clarifican también, agregando a tu clarificación, ¿no? Que la patente de adición dura el plazo que le falte a la patente principal, ¿cierto? Ese es el plazo por el que te la otorgan, entonces sería como ahí un complemento, para decirlo de alguna manera. Es un complemento. Claro, y graficarlo. Y si por ignorancia no patento mi invento y lo muestro, ¿puede alguien registrarlo a su nombre? A ver, una vez que lo publico, va a perder la novedad. Hay ciertas excepciones que prevé la ley de patentes, que por ejemplo, no sé, si yo se lo mostré a mis colegas, o lo publiqué, no sé, en una revista científica, hay determinadas excepciones a la violación de esa novedad. Pero si yo no lo patenté y lo empecé a usar, y la verdad que se publicó y se hizo público, ya no va a ser nuevo, con lo cual no lo voy a poder patentar. Lo voy a poder usar, pero no voy a poder evitar que otra persona haga uso de esa patente y la explote comercialmente. O sea, ese derecho lo voy a tener a partir de que la patenté. Buenísimo. Y acá preguntan respecto a las patentes de adición, si esa licencia que te tiene que dar el titular de la primer patente, ¿te la otorga el titular o la pedís ante la justicia? No, te la tiene que tener el titular. Es un derecho patrimonial del titular de la patente, así como la marca. Yo no puedo... A ver, hay casos muy puntuales. Por ejemplo, creo que está el caso del Anthrax en Estados Unidos, que se obligó a permitir el uso de esa patente porque había una situación de emergencia pública que meritó que se obligara al titular de esa patente a permitir la explotación o a permitir la licencia. Pero en normas generales, y si no hay una situación de emergencia que lo motive, es un derecho patrimonial como cualquier otro, con lo cual la marca, la patente, es un derecho patrimonial de su titular. Él es el que elige transferirlo, no transferirlo, licenciarlo o no licenciarlo. Sí lo va a tener que usar en el caso de la patente. Perfecto. Creo que había una acá que decía a nivel internacional donde se registra la patente. A nivel internacional, si bien hay tratados internacionales que permiten registrarlos en países que están formando parte de ese tratado, cada país tiene su normativa, o sea, dejando fuera de lado el tema de los tratados internacionales, cada país tiene su autoridad de registración de las patentes, y yo lo voy a tener que registrar en cada país, que justamente lo mismo sucede con las marcas, que, a ver, muchas veces sucede si yo tengo un emprendimiento chiquitito y no lo quiero registrar en todos los lugares, porque por supuesto tiene sus costos y tiene sus requisitos, porque nosotros en Argentina, acuérdense que tenemos un sistema, más que nada referido a las marcas, en donde yo, para registrar la marca no tengo que haber hecho primero uso de esa marca. Pero otros países sí me lo exigen.
Entonces yo tengo que ver en cada país qué requisitos me exigen para poder registrar la marca, y tengo que ver, o sea, de ir registrándolo, esa es la estrategia de marcas, en todos los países donde los quiero utilizar, porque por ejemplo, si yo lo registré en Argentina, Chile y Uruguay, y no sé, Paraguay o Brasil empieza a utilizar esa marca que yo no registré, no voy a tener derechos en esas jurisdicciones para defender mi marca, porque allá ahí no lo registré. Tal vez mi estrategia no incluía esos países, o tal vez era muy costoso, o tal vez me exigían otros requisitos que no pude cumplir en ese momento. Pero por eso justamente es que esto es una especialidad. O sea, si yo tengo una estrategia de marcas a nivel regional, a nivel mundial, ¿qué te conviene? Ir a un especialista que te diga cómo es el proceso de marcas en los distintos lugares, cómo es el proceso de patente en las distintas jurisdicciones, y pensar una estrategia de registro que sea acorde a tus intenciones de negocios. Por supuesto, si tienes una micropyme que solamente va a hacer sus actividades en Argentina y registran en Argentina, está perfecto. Pero si tiene una estrategia a nivel global o regional, van a tener que tener en cuenta estos parámetros de cada país. Y los tratados que puedan aplicar, por supuesto. Buenísimo. No hay más preguntas por el momento. No sé cómo venimos de horario. Tenemos un rato más. Estamos bien, sí. Bien, seguimos con modelos de utilidad. ¿Qué son los modelos de utilidad? La ley lo define como toda disposición o forma nueva, obtenida o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios, dispositivos u objetos conocidos que presten a un trabajo práctico, en cuanto a una mejor utilización. Por supuesto, confieren, como todos los derechos que vimos anteriores, al creador el derecho exclusivo de explotación, que me van a dar un certificado de modelo de utilidad. Lo que dice el libro, que me gustó cuando lo estaba repasando el tema para darles, es un invento más chiquito, es un invento pequeño, porque es un invento práctico, es eminentemente práctico el modelo de utilidad. Si bien voy a tener estos requisitos, no voy a necesitar esa altura inventiva que tengo para la patente, porque se trata de cosas más chiquititas. Acá les puse un ejemplo para que lo tengan en cuenta, que es un modelo que está registrado en España, que es la forma práctica de la sombrilla, el mecanismo para que se clave en la arena y quede clavado. O sea, son cuestiones más prácticas, más de utensilios, más mecánicas, en lugar de un invento que por ahí tiene que tener todos estos requisitos y tiene que tener una altura inventiva mucho mayor. Son como pequeños inventos, si se quiere, en ese sentido. El plazo por el que me lo otorgan es de 10 años, es improrrogable, tienen la misma naturaleza y seguimos el mismo sentido que habíamos visto antes en las patentes. Lo que me van a otorgar es un certificado de modelo de utilidad. Como les decía, no se exige esa actividad inventiva que sí me van a exigir para un invento, para una patente. O sea, voy a tener que tener los requisitos de novedad y de aplicación de explotación, pero no voy a tener que tener esa actividad inventiva que sea un salto tan grande con respecto al estado de la técnica actual. Y lo puedo transferir, al igual que en el resto de los casos, la transferencia la tengo que registrar en el INPI y tiene efectos frente a terceros a partir de la fecha de la inscripción de esa transferencia. Son todos derechos patrimoniales, con lo cual puedo licenciar, transferir, es elección de cada uno. Después tenemos modelos y diseños industriales. ¿Qué son los modelos y diseños industriales? Están regulados en el decreto ley 6.673 del 63, imagínense que es bastante viejo, porque es el 73, más allá de que se va reformando. Tienen un carácter ornamental, son las formas o aspectos incorporados o aplicados a un producto industrial que le confieren carácter ornamental, es decir, son formas, son el diseño de la botella, son la forma de una silla, o sea, son aspectos que tienen que ver con una situación estética más que por una cuestión práctica, como teníamos en el caso de los modelos anteriores. Se registra en el registro de modelos y diseños industriales, que tiene la dirección de modelos y diseños industriales dentro del INPI. Son todas áreas dentro del INPI, o sea, cualquier registro que quieran hacer va al INPI y lo toma el área particular que se dedica a ese tipo de derechos industriales. El plazo por el que me lo dan son de 5 años, lo puedo prorrogar únicamente 2 veces, y también lo puedo transferir o licenciar, para cuyo caso lo tengo que de nuevo registrar ante el INPI para que tenga oponibilidad a terceros. Acá les puse 2 ejemplos para que se vean la diferencia. Es la forma de la silla o las formas de las ollas Essen, la particularidad que tienen. Son todas cuestiones estéticas, más allá de que pueden tener algún aspecto funcional,
son cuestiones que hacen a la estética y no al funcionamiento como teníamos en el caso de los modelos anteriores. Otros conceptos que van a ver en el libro que es importante tener en cuenta. Programas informáticos. Los programas informáticos en Argentina no son registrables por los derechos que vimos anteriores de marcas y de patentes, pero sí lo que están protegidos es por derechos de autor. Hay muchas convenciones internacionales sobre derechos de autor y sobre copyright que me permiten acciones protectorias de los programas informáticos y de otras obras, pero lo voy a poder registrar de esta forma. Tengan en cuenta que por ahí no les dije antes, pero también es importante, cuando yo voy a registrar una patente, un programa por copyright, lo que voy a hacer es llevar un manual con todas las características de ese programa o de ese invento que estoy haciendo, y dejar el manual registrado en el INPI, que sucede mucho con el copyright, por eso me vino a la mente el ejemplo. Si yo tengo un programa, voy a tener que tener toda la descripción, todo el manual, y ese programa es lo que voy a proteger con copyright. Pero bueno, no son los derechos anteriores. El contrato de licencia de marcas y de patentes, que ya lo hablamos un poquito, no es un contrato que esté regulado, nominado en el Código Civil y Comercial, pero es un contrato que, por supuesto, se puede hacer bajo determinadas características. Lo puedo restringir, por ejemplo, a un determinado territorio, una determinada cantidad de productos, de la forma que quiera. Puede ser exclusivo o no exclusivo, o sea, puedo, por ejemplo, otorgarle la licencia a alguien de forma exclusiva para que solamente él explote esos productos o servicios, o puedo mantenerme yo también el derecho a hacerlo, y hacerlo de forma paralela. Son todas distintas modalidades que se pueden dar en un contrato de licencia de marca. Los contratos de licencias de marcas y de patentes son súper extensos y están reguladas cada una de estas condiciones. Por eso también es importante, si tienen una licencia más que nada en programas informáticos, bueno, ahí no van a tener la licencia acá, pero cuando se están haciendo licencias, si se están haciendo marcas y patentes, tener en cuenta todas estas cantidades de restricciones y de formas que hay de regular esa transferencia y ese uso. Y después hay que diferenciar lo que vimos de la transferencia de tecnología, como forma genérica de denominarlo, o know-how. Puede ser, por ejemplo, que yo no tenga registrada la marca o la patente, pero transfiera el know-how. Transfiera, por ejemplo, que se da mucho en el contrato de franquicia que habíamos hablado antes. Hay formas y conocimientos de hacer las cosas que pueden estar registrados o no, o secretos industriales que pueden estar no registrados, pero que forman parte del conocimiento que tiene esa empresa de cómo hacer las cosas. Ese know-how, lo que no voy a tener el derecho de tener una marca, una patente, pero lo puedo registrar, lo puedo proteger con copyright, que son derechos de autor. Es decir, no voy a tener estos derechos industriales, pero lo puedo proteger con estos derechos de autor. Son denominaciones genéricas. Muchas veces cuando transfiero un fondo de comercio, cuando hago una franquicia, cuando hago una concesión, incluyo todos los derechos intelectuales. Entonces incluyo los registrados y los no registrados, porque forman parte de ese know-how que estoy queriendo transmitir con ese contrato.